Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, ya encarando los últimos minutos de este programa maravilloso. Y lo vamos a terminar con nuestro amigo Licha Gambarota, que ya está con nosotros. Licha, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, Olis. muy bien. Olis. Bueno, vamos a hablar un poco de cine, en particular en relación a estrenos sí, que hemos tenido. Llegó a las salas de cine lo nuevo de Paul Thomas Anderson, muy reconocido director de Boogie Night, director de Magnolia, director de varias películas emblemáticas que llevan una carrera prolífica, y ahora tiene a DiCaprio, ¿sí? Lo nuevo de Leo DiCaprio es Una batalla tras otra. Ese es el título de la película que ya está en salas de cine. La historia es alrededor, tiene como dos tiempos, uno podría decir hace 16 años y hoy. No se plantea que es literalmente qué año es, pero bueno, da a entender, digamos, la actualidad, cuando viene a la actualidad. La historia es la de un grupo revolucionario en los Estados Unidos, más o menos en la actualidad, que se llama French 75, ¿sí? Sería como Francia 75, una cosa así, o franceses 75. La historia es que el inicio del film nos mete adentro de un campo de reclusión en la frontera entre México y Estados Unidos para inmigrantes ilegales, ¿sí? Una temática muy vigente hoy en los Estados Unidos, un tema que aborda mucho el presidente Donald Trump. Bueno, la cuestión es que, en particular, lo que hace la película es mostrarnos cómo este grupo, este foco guerrillero, podríamos decir, se organiza para liberar, ¿sí?, a los recluidos en esos campos. Ellos son un grupo de hombres y mujeres. Se nota que fundamentalmente las mujeres son quienes lideran el grupo. Llevan adelante una serie de acciones y luego, por una razón determinada, tienen que dividirse. 16 años después vemos como Leo DiCaprio, que era uno de ellos, convive con su hija de 16 años, que no conoce demasiado sobre su pasado, ¿sí? Y su pasado los vuelve a buscar, porque aquí aparece Sean Penn haciendo de un muy reconocido actor, haciendo de un militar que tiene que ajustar unas cuentas con el personaje de DiCaprio y con su hija, y a partir de ahí un thriller interesantísimo, en principio metiéndonos en una historia que mira mucho la actualidad política de los Estados Unidos. Esta idea del cine cuando nos hace viajar a lugares muy especiales, bueno, nosotros probablemente nunca, ojalá por lo menos, estemos dentro de un campo de reclusión de inmigrantes en la frontera. Ahí adentro nos mete la película, ni bien empieza, ¿sí? Y luego nos mete un poco en esa situación de liberar a través de situaciones, digamos, particulares, extremas, con atentados, con bombas, con una serie de situaciones. Y la peli, igual, entre el thriller y la comedia, siempre no pierde ese tono de liberar a estas personas, de atacar el capitalismo. Quienes hacen los atentados por llamado, o sea, avisan por teléfono. Nosotros lo estamos haciendo, como dice Leo DiCaprio en un momento, por la revolución. Se habla de revolución. Entonces, la historia me parece que es interesante, en principio, en cómo nos mete en la actualidad política de los Estados Unidos, sin nombrar a Trump, sin nombrar la actualidad de los Estados Unidos, pero sí dando cuenta de esa temática. Luego es interesante porque el personaje de DiCaprio hoy viene siendo una especie de como de sobreviviente con lo que le queda. Se la pasa fumando porro todo el día, está como medio en cualquiera, y su hija, que tiene 16 años, le dice: bueno, papi, pero vos tenés que madurar. Ya está, no podés vivir así. Y en algún momento, efectivamente, el teléfono suena y la vida lo obliga a madurar, porque las cuentas pendientes salen a la luz. Y ahí también vemos cómo se organiza hoy aquellos que ayudan a sobrevivir a quienes llegan a la frontera entre México y Estados Unidos como migrantes ilegales. Entonces contrapone también, y aparece Benicio del Toro haciendo un papel realmente muy interesante, que está muy bien, demostrando cómo, frente a un sistema organizado, un capitalismo ultra ortodoxo, un grupo militar increíble como es, o sea, la principal potencia militar de los Estados Unidos, igual hay resquicios que permiten organizar la resistencia. De hecho, en algún momento vemos como una batalla en la calle entre quienes luchan por la liberación y las policías federales que reprimen. Actorazos todos, te digo que ya... bueno, DiCaprio es un tipo que no falla nunca, siempre todo lo que hace la rompe. Y lo que ibas a decir vos es el inicio de la carrera de los Oscar. Si ustedes van a las salas de cine, van a ver todas las películas que en la interna periodística empezamos a mencionar como las posibles candidatas al Oscar 2026. Entre otras, obviamente, cualquier
película protagonizada por DiCaprio entra hoy, ¿no? Por lo menos en este tiempo, en el futuro veremos, pero hoy entra como una de esas en la lista, digamos, no hay ninguna definición, pero queda en la lista. Es una película muy ágil, muy simple de entender, que apuesta a la estructura tradicional de un buen guión, buenos actores y listo. No necesita nada más. Y un director como Paul Thomas Anderson, comprometido por la historia y por los actores, muchos escenarios naturales. Notoriamente hay una presencia superior de las mujeres en lo que hace a la conducción de la acción. DiCaprio es este tipo de personaje que está como tratando de entender la vida y en lo único que no renuncia es a paternar. Y esto es interesante porque es el otro tema que obviamente Paul Thomas Anderson dialoga constantemente con la actualidad, que es esto de maternar y paternar. Si ustedes veían, hace un rato había una imagen de una mujer embarazada con una ametralladora. Fuerte. Es muy fuerte, yo creo que a propósito, como imagen, Paul Thomas Anderson lo utiliza como para provocar un poco, hablando, bueno, de qué es esto del uso de armas en los Estados Unidos, ¿no? Más allá de la razón que sea, ¿sí? Es muy interesante como idea en sí, y luego es muy original, me parece, el planteo político antifascista. De hecho, Donald Trump hace un tiempo definió como organización terrorista a los Antifa. Los Antifa es una organización guerrillera, una organización política, digamos así, con distintos tipos de expresiones populares y en el mundo, que son los antifascistas. De ahí los Antifa, que existen en Europa, existen en Estados Unidos, que tienen este tipo de estructura, como tenía un poco la ficticia de aquí de esta película, de célula, ¿no? Son grupos pequeños que se conocen solos entre ellos, que utilizan nombres ficticios, obviamente, que hacen acciones esporádicas y luego pasan como una especie de clandestinidad, organizados por una red de claves. Entonces se juega mucho en el tráiler, el tipo no se acuerda de la clave, le hacen repetir una clave y él no se acuerda. Bueno, son cosas graciosas, digamos. La peli nunca pierde la clave de comedia. Está muy bien, me parece que es de esas que están bueno para ir a ver al cine y reflexionar sobre la actualidad de diversas maneras, desde lo político, desde lo social, en la perspectiva de género, en la mirada de la sociedad. Hay un grupo de norteamericanos, de autoridades militares, congresistas y todo eso, que son los amigos de la Navidad o los amigos navideños, que son muy graciosos, porque son como el gran fascismo organizado, y a los norteamericanos les encanta armar como subgrupos reaccionarios, y en este caso son los amigos navideños que se juntan para hacer barbaridades, pero se llaman los amigos navideños. Es una muy buena película, si la pueden ver en sala, lo nuevo de Paul Thomas Anderson no falla, se llama Una batalla tras otra. Me gusta, me gusta. Para esta ya, decías que ya entra en la lista de... Digamos así, no es nada oficial. Pero en lo extraoficial, claro, en el ambiente, los colegas decimos, bueno, listo. Está en el rubro. Claro, pero además empieza a pasarse los trailers de todas las que ya se venían comentando, o sea, lo que será lo nuevo de Julia Roberts, lo que será además, bueno, también tiene a Sean Penn, Benicio del Toro, son varios actores y actrices conocidos, y hay otras pelis que están siendo comentadas, las extranjeras que probablemente participen. Es el momento Oscar de ahora. Pero digamos, las películas que ya salieron y que estuvieron a principios de año también... Técnicamente hay como temporadas para presentar una película, me refiero de las grandes de Hollywood. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. O sea, vos como que te armás un calendario. Si vos apuntás específicamente a los premios, el Oscar es el último, el que cierra en marzo. Pero antes están los premios europeos, los Golden Globe, varios otros premios. Si vos querés ir especialmente para esos premios, te estrenás por esta fecha. Okay. No estrenás tanto tiempo sabía. antes. Bueno. ¿Sí? Es una cosa del ambiente también, por eso te estoy contando. Se hace más o menos, se organiza como una temporada. ¿Sí? Entonces abrió la temporada. Se estrenó la nueva de DiCaprio, abrió la temporada. Okay. Quiere decir eso, ¿sí? Es como la regla no escrita. Bueno, y de hecho, en ese marco, Argentina eligió su propia candidata para representarnos en los Oscars. Ahora falta ver qué decide la Academia, porque son más de 80 países en el mundo que presentan candidata. De esa quedan 5, básicamente. Bueno, la Argentina eligió a Belén. ¿Sí? La película dirigida y protagonizada por Dolores Fonsi, que se estrenó en salas de cine hace unas semanas atrás. Es una historia real.
real, ¿sí? Belén sucede en Tucumán, hace unos 10 años atrás. Nos cuenta la historia de una mujer que ingresa a un hospital público en San Miguel de Tucumán o en la zona de Tucumán, sufre un aborto espontáneo, ¿sí? Y a partir de ahí, estando todavía en la camilla, es detenida, ¿sí? Siendo acusada de haber llevado adelante un aborto, cuando no existía la ley, no es previo a la ley esto. En ese marco, entonces, el film nos empieza a contar la historia de cómo los familiares de ella luchan por su liberación, y en paralelo aparece dos abogadas, una es Dolores Fonsi y la otra es Laura Paredes, que también es una actriz muy reconocida, que deciden tomar como propio el caso en solidaridad con lo que están sufriendo la familia y ella. La mujer entra 2 años presa sin haber sido responsable de nada, y de hecho muy rápidamente comienza a comprobarse una enorme cantidad de irregularidades en la situación. Además de hablar de una violencia sanitaria, ¿no? En el hospital, una violencia judicial extrema, digamos, en donde básicamente no vale nada la vida de este tipo de mujeres, y una violencia periodística, porque a las pocas horas se da a conocer el nombre real de esta mujer, ¿sí? Con lo cual eso además obviamente nos toca muy de cerca. Saben que es muy puntilloso la situación legal. Sigue pasando, claro. Claro, y además que también debería ser desde lo periodístico el tomar el criterio de decir, bueno, no corresponde en determinadas situaciones, más allá de que lo marque o no lo marque la ley, dar el nombre real de determinadas personas, ¿no? El famoso tema de guardar la integridad y la seguridad de esa persona, más allá del delito o la situación acusada o cometida. Además, la distancia entre el juzgamiento y el hecho cometido, digamos, bueno, sería interminable, sí. ¿No? Pero, digo, el derecho a tener una vida privada, no importa de qué se lo acuse. O sea, no es necesario en primer plano decir, esta persona hizo esto. Además, hay que comprobarlo, ¿no? Bueno, Belén, entonces, está en salas de cine. Es un buen momento, creo yo, como para aprovechar y acercarse a las salas de cine a ver este tipo de propuestas. Siempre está bueno, en particular el cine nacional, el cine norteamericano en general, está dado ya por la propia circulación interna que tienen los Estados Unidos, que es un territorio enorme, entonces con eso ya tienen de sobra. Y Belén me parece que nos toca muy de cerca, es una temática que no pierde vigencia, seguramente más allá de incluso vigente la ley, en muchos lugares de nuestro país deben estar sucediendo cosas similares, en donde hay violencia obstétrica, en donde hay violencia sanitaria en general, violencia judicial, violencia periodística. Nos llama un poco a la reflexión sobre este tipo de situaciones. Además, no solo es, como se suele decir, un film necesario, pues si yo les cuento esta historia, la historia real sucedió y la abogada existe en la vida real y tiene todo un armado en defensa de las mujeres en esa zona. También es una linda realización audiovisual. Esto me parece importante destacarlo. La verdad que audiovisualmente está bien hecha. No solo es un film necesario, el chiste, hay uno de los cortos de Omar Gentum que se ríe de esa idea, de un film necesario, digamos. En este caso me parece que además audiovisualmente está muy bien hecha, ¿sí? O sea, prestenle atención, el manejo de colores, la adaptación de época, el planteo de la familia en general, de lo religioso. La abogada es muy religiosa en la vida real y eso se transmite en la película. Entonces, bueno, las contradicciones que ella vive, y Dolores Fonsi está genial. Sí, la rompe. Ya ganó premios. Ganó en España una Concha de Plata. Ah, bien. Sí, que es el premio que da el Festival de San Sebastián. ¿Sí? Técnicamente es País Vasco, no les gusta que digamos España, pero digamos España en general. Bueno, la cuestión es que Belén, que está en salas de cine, también está muy bien. Che, qué linda las dos propuestas. Las dos están muy bien para ver. Es una perfecta situación como para aprovechar. Y además tenemos un dato extra. Mañana, miércoles 1, empieza el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Mira. ¿Sí? FICPBA. Es la tercera edición. La provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintut, llevan esta tercera edición de un festival que congrega más de 200 películas, ¿sí?, provenientes de distintos lugares del mundo. Va a estar fundamentalmente en Cinema Paradiso, si pueden aprovechar, esa es la locación central. Bueno. Además estará el Teatro Argentino, el Cine Select. Todas las entradas son gratuitas. Qué bueno. Sí, esto me parece que es muy importante destacarlo. Todas las entradas gratuitas del Festival Internacional
Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, FICPBA, tercera edición. Yo voy a estar 2 días, que luego más adelante lo comentaremos, entrevistando a Soledad Villamil y a Mercedes Morán. ¡Hala! Sí, serán bien. 2 entrevistas abiertas, que el año pasado yo había entrevistado a Adrián Suárez, a Pablo Charri y a Julieta Díaz. Bueno, este año toca entonces Mercedes Morán, ¿sí? Que será el próximo domingo, y luego a Soledad Villamil ya el próximo martes. ¿Sí? Licha, pero usted es extraordinario. La verdad que sí. La verdad que sí. Estoy convencido. Sí, Es está una bien. cosa Lisa, que- ¿dónde sí. podemos ver el listado de las Bueno, pelis? en el Instagram están todos los detalles, y si no, si ponen FICPBA, está la propia web, dentro de la web del Instituto Cultural del festival. Perfecto. FICPBA, sí, Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, tercera edición, un enorme compromiso del gobierno de la provincia y del Instituto Cultural en un periodo tan particular. Es FICPBA. Si la L está de más ahí en el graph, lo aclaramos igual, pero suele suceder con las grillas, con las siglas, nos pasa a todos, para eso somos periodistas y nos equivocamos. Pero la verdad que está muy bien, si pueden aprovecharlo, va a haber de todo tipo de películas, de todos lugares del mundo, además de actividades, además de talleres, entrevistas, además va a estar el mercado de la industria audiovisual funcionando enfrente del Teatro Argentino, ahí en el hotel, en donde se reúnen para hacer distintos meetings y reuniones propias del negocio. Es una gran oportunidad la del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que mañana 3:30 hace su apertura. Hermoso. Sí, ahí en el Teatro Argentino, la entrada es gratis. Vean ahí a través del Instagram y otras opciones para inscribirse, porque hay cupos, digamos. Va a haber reconocimientos, va a haber opciones. La verdad que va a estar muy bien y muy interesante la apertura mañana, miércoles 1, de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Licha, mil gracias. Un placer, como siempre. Siempre increíble lo suyo. Bueno, y siempre increíble lo nuestro, que nos tenemos que despedir. Que no nos queda otra que tomarnos el buque. Que en